Ya tenemos la posibilidad de estar en comunicación con nuestro primer entrevistado de esta tarde, noche, y le damos la bienvenida al senador Martín Soria. Él es senador por la Unión por la Patria de Río Negro. Y bueno, antes que nada, saludarte, Martín, y agradecerte por estar ahí del otro lado. Estoy acá con mi compañera Diana Olguín y quien te habla es Charo Álvarez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Martín, han ocurrido bastantes cosas en este tiempo en el Congreso y sobre todo vinculadas con lo que viene sucediendo con el jefe de gabinete, con Adorni. Y queríamos antes que nada, bueno, que nos puedas contar un poco qué es lo que sucedió en la labor y qué es lo que se resolvió en estos días y de qué se trata estos mecanismos que tiene la Constitución Nacional para lo que implica la posible remoción o interpelación del jefe de gabinete. Bueno, a ver, vamos por parte. Desde el peronismo ya hace una semana y media atrás presentamos un pedido formal, una moción de censura, es la palabra técnica, que tiene que ver con un remedio que prevé la Constitución, ¿no? Es un mecanismo constitucional que tiene que ver con el control parlamentario a través del cual tanto el Congreso, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores puede exigirle una responsabilidad política a los miembros del Poder Ejecutivo, ya sea un ministro o incluso al jefe de gabinete. Lo establece el artículo 101 de la Constitución, que tiene la modalidad, ¿no?, de una interpelación y al mismo tiempo la moción de censura, que es una votación Ujú. básicamente con una mayoría agravada, porque te imaginarás que es un remedio constitucional de control, que requiere una mayoría especial. No se ha aplicado nunca. La primera vez en la historia, desde 1994, la reforma de la Constitución, y si Dios quiere, la vamos a estrenar con este impresentable corrupto que tenemos de jefe de gabinete con Javier Milei, ¿no? Me refiero Ujú. a Manuel. Sí. Martín, y en relación a eso, entiendo que a la jefa del Senado le dijo que iba a ir a rendir cuentas el 2 de julio. Esto, ¿ustedes cómo lo están pensando estratégicamente? No, no, a ver, el 2 de julio enviaron una nota desde el Poder Ejecutivo para presentarse. Vos sabés que el jefe de gabinete tiene la obligación, está previsto también en la Constitución, de brindar Sí. informes periódicamente acerca de la marcha, el rumbo del gobierno. La última vez que lo hizo fue el 29 de abril pasado. Ustedes recordarán las metidas de pata Ujú. de Manuel Adorni en el Congreso con el propio presidente Javier Milei en la grada. Sí. Ujú. Eh, bueno, el Senado no había concurrido aún y presentó una nota cuando se enteró de que desde el peronismo estábamos citándolo para una interpelación y una moción de censura. Metieron una nota para tratar de brindar un informe de gestión. Obviamente desde el peronismo y desde otras bancadas no tenemos la más mínima intención de que venga. Escucho mucho ruido, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. sí. Ah, no, te decía que desde el peronismo, la verdad que no tenemos la intención de formular ningún tipo de preguntas acerca de la marcha del gobierno, ¿no? Primero porque sabemos que nos va a mentir. Le viene Sí. mintiendo hace 3 meses a todo el pueblo argentino. Así que no vamos a hacerle preguntas acerca de la marcha del gobierno, que ya entendemos que es un desastre, ¿no? Ujú. Pero sí vamos a interpelarlo y a tratar de llegar a construir una mayoría para removerlo de su cargo. Y esto comienza el próximo jueves de la semana que viene, ¿no? Recordemos que hoy teníamos sesión y la terminaron levantando porque, bueno, desde el oficialismo están tratando de frenar esto, ¿no? Los libertarios. Y en cuanto a los números, Martín, vos planteabas que bueno, la Constitución establece una mayoría grabada y yo son 72 senadores, ¿verdad? ¿Cuántos Exacto. necesitarían para poder lograr esa mayoría grabada en números? El artículo 101 dice claramente que son necesarios la mayoría absoluta de los miembros del Senado. ¿Eh? Ujú. Esto nos deja en 37
senadores o senadoras aprobando. Con eso alcanza, es una mayoría grabada, para remover de su cargo al jefe de gabinete. Eso lo establece expresamente la Constitución, así que no hay discordia en cuanto a esa mayoría y a este remedio parlamentario, ¿no? Y teniendo en cuenta tu experiencia también como, bueno, has sido ministro de Justicia, yo quería saber cómo estabas leyendo vos el accionar de la justicia en relación a la investigación, no solo de lo que tiene que ver con el tema de Adorni, sino si notás que puede haber alguna vinculación con lo que se está investigando en Libra, ¿no? Y bueno, y hay bastantes cuestionamientos en relación al fiscal que está interviniendo en la causa Libra. Bueno, a ver, el fiscal que interviene en la estafa, en la criptoestafa Libra, todos sabemos quién es, ¿no? Es una persona que no se caracteriza precisamente por su agilidad o su velocidad para investigar, ¿no? Eso por un lado. Pero tenemos que tener en cuenta que no hay casualidades, ¿no? En esta Argentina hoy no hay casualidades. Si uno se pone a pensar, en estos 2 años y un par de meses tenemos las cosas en el Andís, con las grabaciones del 3% Sí. para la hermana del presidente, la criptoestafa internacional Libra, que involucra no solamente a Adorni, sino también al propio presidente, a su hermana. También tenemos una de las primeras denuncias e investigaciones que tiene que ver con la venta de las candidaturas, ¿no? Esper, Villaverde en Río Negro y otros impresentables que llegaron a candidatura financiados por recursos de dudosa procedencia, ¿no? Por no ponerle narcotráfico. Sí. Las valijas ingresadas desde el exterior sin ningún tipo de control de las fuerzas de seguridad, en aviones de personajes vinculados a este gobierno. La línea de créditos VIP del Banco Nación para tuiteros, funcionarios, senadores y diputados, ¿no? Créditos que ningún otro argentino puede acceder hoy y desde el Banco Nación se los dan a estos impresentables. La desaparición del oro, las reservas de oro de la Argentina que fueron trasladadas en avión nada más ni nada menos que a Inglaterra, ¿no? Bueno, este presidente, este loquito que tenemos de presidente, tiene un portarretrato de Margaret Thatcher en la Casa Rosada, ¿no? La Dolor pirata país. que nos acabó. Bueno, hace poquito habrán escuchado seguramente el escándalo de Narsat, ¿no? Gustavo Leal, un allanamiento, encuentran drogas, $2,5 millones, equipamiento de espionaje. Bueno, ni hablemos de Reidel, ¿no? Otro funcionario que hoy está investigando la justicia por corrupción. El creador de la célebre frase, ¿no? El problema de la Argentina es que está lleno de argentinos. Bueno, este es un gobierno muy, pero muy corrupto, y nada es casualidad, ¿no? Yo lo vengo diciendo desde el primer día. Acá hay un entramado claramente delictual de estos personajes que supuestamente venían a combatir la casta, y la verdad que más casta y entregadores que ellos no existen, ¿no? Y si uno se pone a pensar, fíjense, en el caso de la criptoestafa Libra, todos los personajes, empezando por Hayden Davis, este muchacho norteamericano, fotografiado con el propio presidente, su hermana y Adorni en la Casa Rosada. Sí. Cuando uno piensa en este escándalo de enriquecimiento ilícito de Adorni, bueno, 7 veces entró la escribana, famosa ya, ¿no? La escribana, que yo calculo que en este momento debe estar escondida debajo de la tierra, la escribana, pero entró 7 veces a la Casa Rosada. Es decir, bueno, y hablemos de las jubiladas que le prestaban miles y miles de dólares a este impresentable de Adorni, ¿no? El jefe de gabinete. Bueno, todo esto funciona en la Casa Rosada. Mientras tanto, el ajuste se profundiza, el cierre de empresas cada vez es más grave. Pensemos que ya llevamos más de 25.000 empresas en 2 años y medio. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que claramente este modelo económico es una profundización de lo que intentó hacer Mauricio Macri.
y los Sí. ejemplos sobran, ¿no? Ujú, Si uno se pone a ver, están los mismos personajes gobernando, Sturzenegger, Caputo, ujú, bueno, Patricia Bullrich, tal cual. son los mismos que estaban con Macri en el 2016 y hoy están con este loquito de Milei. Ujú, Y si uno se pone a pensar, Mauricio Macri en el 2023, antes de que se resolviese, ¿no? Esta casi interna que tuvieron entre Patricia Bullrich y Javier Milei, ujú. el consejo que da Mauricio Macri en aquel momento fue el próximo presidente, ya sea, la frase textual fue, el próximo presidente, ya sea Patricia o Javier, tiene que hacer lo mismo que yo, pero más rápido. Sí. Bueno, y ahí está, ¿no? 20.000 empresas cerraron con Macri entre el 2016 y 2019, y hoy en 2 años y medio con Milei llevamos 25.000 empresas, ¿no? Ujú. Con un ajuste y un empobrecimiento feroz de toda la sociedad argentina, y en el medio todos estos escándalos de corrupción, ¿no? Porque la verdad es que lo que más indigna, creo yo, a la gente del caso Adorni es que con un salario congelado, Ujú. en 3,5 millones de pesos, como jefe de gabinete, eh, pasó de tener un patrimonio de 12 millones de pesos cuando asume en el cargo, cuando asume en este gobierno de Milei, declara 12 millones de pesos, ¿no? Ujú. Y 2 años y medio más tarde declara con un pendrive mágico Sí. que encontró Que en, s- en una caja de zapatos, supuestamente, declara que tiene 900 millones de pesos. Sí, sí, se Digamos, más había chorro no se olvidado, consigue. se había olvidado de declarar 500.000 dólares, nada más ni nada menos que quien administra el Estado Nacional, ¿no? Que es Y el jefe de Si gabinete. yo, aparte es si contador, yo digo, voy a quiero decir. buscar, si yo, ¿ustedes se imaginan un funcionario peronista que encuentra en un No. pendrive, en una caja de zapatos, esa plata? Pero nos vienen a buscar los delincuentes, los que están en Comodoro Pi, pero con patrullero, con Clarín y La Nación atrás. Sí, Digamos, totalmente. Y, esto es lo que hoy está pasando en y Argentina. Martín, justamente hablando de eso, te quería preguntar sobre los roles de los ministros de justicia y eso por un lado, y por el otro, el rol del Poder Judicial estrictamente hablando, ¿no? De cómo están siendo designados los jueces, de lo que salió esta semana sobre el decreto de flexibilización de esas elecciones. El viaje del hijo con Mike. No, claro, del hijo de Maíquez, del hijo de Rosati, digo, ¿hay algo también ahí en esa complicidad o no? Totalmente. A ver, yo siendo ministro de Justicia, fui el que mostró los, los clandestinos, porque es la ley que lo prohíbe. Yo entre jueces, camaristas, fiscales de Comodoro Pro, como también lo bauticé yo, Ujú, en ese momento con Mauricio Macri. Los tipos entraban a la Casa Rosada a almorzar con Macri, allá en el 2016-2017, y a los 2 días aparecían en la tapa de Clarín fallos en contra de funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner, del gobierno ujú. de Cristina, y 48 horas antes habían estado reunidos a solas con Macri, un dantesco. Bueno, Eh, yo todo eso lo denuncié en su momento, Ujú, pero claro, el problema es que lo que tienen que investigar son los propios jueces. exacto. Imagínate, entre bomberos, entre delincuentes Ujú, no se van a estar pisando la manguera, ¿no? Claro. Bueno, por eso mismo, después de esas denuncias, ¿no? Eh, los más impresentables de toda la justicia argentina, que son los jueces de la Corte, se metieron por la ventana a manejar el Consejo de la Magistratura. Con un fallo insólito revivieron una ley que había sido derogada por el Congreso esa ley, la ujú, revivieron con un fallo, y Rosati se puso a conducir el Consejo de la Magistratura. Bueno, el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? ujú. Y hoy tenemos una justicia cómplice, sin no generalizar, porque no todos los jueces, no todos los camaristas y no todos los fiscales son cómplices Ujú. de estos gobiernos de derecha. No todos los jueces, camaristas y fiscales van a tomar cafecito a la embajada. Ujú. No, no, yo por eso trato de no generalizar. Pero Sí. lamentablemente los más famosos, los más prestigiosos, según algunos medios y algunos periodistas, son los que les encanta dormir causas
de verdaderamente hechos de corrupción, mostrar avances en causas donde no hay ninguna prueba, y son los creadores de teorías que son verdaderamente insólitas en Argentina, ¿no? Estos tipos han inventado teorías jurídicas que en ninguna otra parte del mundo existen. Por ejemplo, ustedes recordarán la famosa teoría Irurzun, ¿no? La del poder claro, la del poder residual. Bueno, la inventaron para qué? Las prisiones preventivas express. Las inventaron para poder ir a buscar con el patrullero a exfuncionarios peronistas a su casa. Sí, para tener ¿Por qué no la la tapa, aplican? digamos, para tener la tapa de los Claro. diarios, la Ahora, agenda yo política. te pregunto, les pregunto a ustedes y les pregunto a la audiencia, ¿cómo estos atorrantes no usan esa misma teoría de la prisión preventiva, ¿no? La del poder residual? ¿Cómo no la usan ahora con Adorni? Porque En ese yo les, sentido, les cuento, sí. yo les cuento que vos tenés artículos en el Código Penal, en el Código Procesal Penal 218, 222, que se llama entorpecimiento de una investigación judicial, ¿no? Y es una causal de prisión preventiva, entorpecer una investigación judicial. Entonces, ¿cómo los jueces y fiscales que están investigando a este impresentable de jefe de gabinete no se dan cuenta que un tipo que está dilatando la presentación de su declaración jurada? ¿Ustedes se imaginan un funcionario peronista no entregando la declaración jurada? Ya con eso solo te van a buscar con el patrullero. Ahora, si además de eso no solamente dilatás la investigación, la presentación de tu patrimonio y demás, salís diciendo que en una caja de zapatos encontraste un pendrive con $500.000, ¿eh? Sí. Pero estos tipos nos van a buscar con el patrullero. Bueno, eso no va a ocurrir, porque, bueno, son lo mismo, están cortados por la misma tijera y hay una promiscuidad, ya arrancaron en la época de Mauricio Macri, y que es una de las grandes tareas pendientes, ¿no? Sí. Yo en ese sentido, siguiendo lo que venís planteando, te quería preguntar, porque es algo que pienso, digo, teniendo en cuenta como Oro Pro y toda esta cuestión, y ahora el PRO que está planteando, bueno, que de alguna manera están planteando la moción de censura y han salido, digamos, de Andrés, distintos diputados y demás a plantear esto. A mí la duda que me surge es, en general, por lo menos lo que leí, es cuando aparece Macri a plantear algo, tiene más que ver con por ahí negociar alguna cosa que tiene que ver con, no sé, algo que tenga que ver con el Estado, algún cargo en alguna situación y demás. Es como la sensación de que falta que por ahí el llamadito que diga avancen con tal causa para lograr esto que estás planteando. La verdad es que lo pienso, no, digamos, no tengo dudas, pero tampoco tengo certezas, pero me No pasa tenés eso. pruebas, pero tampoco tenés dudas. Eso. Y Bueno, a ver. lo pienso desde ahí, porque digo, bueno, hay algo, hasta no ver que votan, la verdad es que dudo que vayan a votar, porque ha pasado también que han dicho en los medios o en Twitter que determinada cosa, más como una cosa de amenaza o de apriete, para decirlo de alguna manera, y después en el momento de que se muestran en la cancha los pingos, no pasó lo mismo, digamos, ¿no? Yo creo que no hay que creerles nada. Ahora, todo esto como decía Perón, ¿no? La única verdad es la realidad, y contra la realidad podés poner 1000 tapas, ¿eh? Había un fiscal trucho, digo esto porque lo conocí, ¿no? Que hablaba de una tonelada de pruebas, contra alguien que fue 2 veces presidenta y vicepresidenta de todos los argentinos, ¿no? La tonelada de pruebas eran obviamente tapas de un medio de comunicación muy conocido, pero después pruebas en serio no había nada. Bueno, vos imaginate que yo al macrismo, a Mauricio Macri, no le creo nada, obviamente. Coincido con ustedes en el sentido de que hasta que no levante la mano y lo echen a Adorni y nos acompañen, me dicen algo, yo no les creo nada. Es como los radicales. Estoy cansado de ver cómo se doblan y se rompen permanentemente, ¿no? No podemos confundir a Alfonsín, a los próceres del radicalismo con esto que hay ahora, o lo que lamentablemente queda ahora del radicalismo. Yo no les creo nada. Ahora, también hay una verdad, y es que ellos también se dan cuenta que la Argentina va cuesta abajo en la rodada. Cuando vos ves
que las familias argentinas están batiendo récord de morosidad en el pago de la tarjeta de crédito o en las aplicaciones porque están comprando con tarjeta de crédito porque los salarios están a la baja. Cuando vos ves que el versito este de que no, por suerte la inflación no para de bajar. A ver, chicas y a los oyentes, es un verso. Digamos, a mí me parece bien que lo quieran instalar, que la inflación baja, pero la vida de los argentinos, de las familias argentinas, no se abarató porque la inflación baja. Que los precios de las cosas estén subiendo más despacio, no devuelve a las familias argentinas lo que ya perdieron en este año, en estos 2 años y medio. El salario mínimo, si vos tomás las canastas, subió 440% entre diciembre del 2023 y diciembre del año pasado, pero la canasta básica de una familia se encareció un 760%, fíjate. Sube el salario 440, pero la canasta subió un 760, es decir, Sí, sí. Con el mismo sueldo las familias argentinas están comprando menos. Mientras tanto, le quitaron los subsidios de la luz, el gas, y los servicios se fueron por las nubes, tarifazos como Sí, en el la época poder de Macri. adquisitivo es tremendo porque hay una disponible. cuestión que de los justamente los servicios básicos que te quita la posibilidad de poder financiar, digamos, que es por eso que me Bueno, parece que se trasladó a entonces, a la mora, ¿no? Claro. todo esto de lo que estamos hablando, de los padecimientos, en definitiva, la Ujú. angustia de las familias argentinas, la pérdida de los puestos de trabajo, los cierres de empresas, todo esto se traslada no solamente a la opinión pública, sino al nervio, al músculo más sensible, como decía Perón, y eso lo están viendo los del PRO, los de los radicales, que en estos 2 años y medio lo acompañaron a Milei en todo. Ujú. Llegó un momento que cuando los senadores o diputados del radicalismo o del PRO tienen que volver a su casa el fin de semana o a su provincia, vos te pensás que en el mercado no lo paran y dicen, che, vos vas a defender al delincuente este de Adorni. Claro. Che, ¿por qué no le decís a tu presidente Milei que deje de mentir? Que sigue diciendo que triplicaron en dólares el salario de los trabajadores. Mientras tanto, la gente no llega a fin de mes. Tenemos un presidente que sigue repitiendo que no para de sacar argentinos de la pobreza y todos nos damos cuenta que el único argentino que sacó de la pobreza es su jefe de gabinete, Adorno. Sí. Tenemos este loquito que hay hoy en La Rosada, sigue diciendo y ufanándose de que las jubilaciones de los abuelos son las más altas de la historia. Digamos, está viviendo, yo no sé si está empastillado, no sé, o capaz que sigue escuchando a sus perros muertos, no sé. Sí. Martín, una última pregunta y tiene que ver más con la política de Río Negro, ¿no? ¿Cómo estás viendo, digamos, a la provincia, o que sos el senador, digamos, provincial? Y de cara también pensando al peronismo para el año que viene. Bueno, nosotros en Río Negro logramos algo que las elecciones intermedias, era Ujú. octubre del año pasado, fue un poco un caso especial, ¿no? Fuimos una de las pocas provincias, lamentablemente digo, donde el peronismo tuvo un gran triunfo, ¿no? Nosotros retuvimos las dos bancas que estaban en juego Ujú. del peronismo en el Senado, y mantuvimos nuestras bancas en la Cámara de Diputados, lo cual es muy importante, y fuimos una de las pocas provincias donde el peronismo en octubre del año pasado ganó. Y eso tiene que ver con que, a ver, la gente no come vidrio. Yo tuve que enfrentar a la amiga de Esper, Sí. de José Luis Esper, ¿no? Ujú. A Lorena Villaverde, que Sí. también quería ser senadora. Sí. Bueno, habrán visto que ayer lo llamaron a indagatoria a Esper, Ujú. otro de los que defendía este impresentable de Javier Milei. Bueno, lo llaman a indagatoria por lavado de activos de dudosa procedencia. Ujú. Bueno, y además de enfrentar a Villaverde, la provincia de Río Negro, que era candidata a senadora por La Libertad Avanza, nos tocó enfrentar en el año pasado a
una fuerza provincial, el gobernador Beretinec, que es un camaleón. Son de Sí. estos tipos que son como las hojas al viento, ¿viste? Van para el lado que corre el viento y ellos van. Eh, Gente que no tiene ningún tipo de doctrina, ningún tipo de filosofía política, que no cree en nada, le da lo mismo aplaudirlo a Milei que aplaudir a un peronista o a un radical, les da lo mismo. Y bueno, quedaron terceros. Entonces yo lo que creo es que el peronismo más que nunca tiene que, no solamente, primero por responsabilidad política y responsabilidad histórica, y por la Argentina que nos van a dejar. A ver, estos tipos no lo van a decir, pero la deuda que han contraído, ya con Macri, bueno, ahí estaba Messi de las finanzas, que Caputo, Sí. el mismo Torrente que ahora está con Milei, tenemos hoy récord de endeudamiento. Es el país, tenemos el privilegio de ser el país que con el mismo ministro, el mismo Torrante, más endeudado está en el mundo. Sí. Tenemos la deuda del mundo mundial con estos tipos. Y esa deuda la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos gracias a estos delincuentes. Por eso, por responsabilidad histórica y política, desde el peronismo tenemos más que nunca la necesidad de unirnos y llevar a los mejores candidatos y recuperarle y de volver a darle una esperanza al pueblo argentino, ¿no? Así es. Bueno, gracias Martín por la nota, por todo este tiempo que nos dedicaste. Bueno, estaremos atentas a la sesión que viene, ¿no? Y a las novedades, sí. Y a las novedades. Bueno, le agradecemos un montón. Yo creo que va a estar para alquilar balcones, ¿no? Sí, sí. Para comprar pochoclo. Quiero verla, claro. Acá sí que va a comprar pochoclo, porque la verdad que yo me imagino, no va a ser un informe, es una interpelación. Claro. Un informe es una cosa y una interpelación es otra. Y además vamos a tener una responsabilidad, va a ser un momento, va a ser la primera vez desde 1994 que un funcionario del Ejecutivo enfrenta una moción de censura. Es la primera vez que se usa este mecanismo que está en la Constitución, ¿no? Sí. Bueno, gracias Martín por la nota. Muchísimas gracias por estar del otro lado y ya te contactaremos seguramente en otra oportunidad y ojalá algún día puedas venirte a la radio que estamos acá por la zona del Congreso. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y un cariño a toda la audiencia. Muchas gracias. Hablábamos con Martín Soria, senador por la provincia de Río Negro.